Pasamos ahora a describir el concepto de reglas de integridad. Se tratan de condiciones de obligado cumplimiento por las tuplas de la base de datos. Las hay de varios tipos: inherentes y semánticas. Dentro de las semánticas tenemos clave principal, unicidad, obligatoriedad e integridad referencial. Describimos cada una de ellas. Las reglas de integridad inherentes son aquellas que no son determinadas por los usuarios, sino que son definidas por el hecho de que la base de datos sea relacional. Las más importantes son: no puede haber dos tuplas iguales. El orden de las tuplas no es significativo. El orden de los atributos no es significativo. Cada atributo solo puede tomar un valor en el dominio en el que está inscrito. Las reglas de integridad semánticas. El modelo relacional permite a los usuarios incorporar restricciones personales a los datos. Se comentan las diferentes reglas semánticas a continuación. Una regla primary key, también llamada clave primaria, marca uno o más atributos como identificadores de la tabla. De esa forma, en esos atributos, las filas de la tabla no podrán repetir valores, ni tampoco dejarlos vacíos. Por lo tanto, en aquella en la que exista clave principal, tendrá que existir obligatoriamente un valor, y no podrá ser vacío o nulo. Unicidad, unique, impide que los valores de los atributos marcados de esta forma puedan repetirse. Esta restricción debe identificarse en todas las claves alternativas. Al marcar una clave primaria, se añade automáticamente sobre los atributos que forman la clave un criterio de unicidad. Si tenemos una clave primaria automática, ya tiene por sí asignado un criterio de unicidad. No podrá repetir y a la vez se incrementará. Obligatoriedad o not null prohíbe que el atributo marcado de esta forma quede vacío, es decir, impide que pueda contener el valor nulo o null. Integridad referencial o foreign key. Sirve para indicar una clave externa, también llamada secundaria o foránea, sobre uno o más atributos. Los atributos marcados de esta forma solo podrán contener valores que estén relacionados con la clave principal de la tabla que relacionan, llamada tabla principal. Dichos atributos sí podrán contener valores nulos. Es decir, si hay una tabla con alquileres, en la que cada fila es un alquiler, existirá un atributo code cliente que indicará el código del cliente y que estará relacionado con una tabla clientes, en la que dicho atributo es clave principal. De hecho, no podrá incluir un código que no esté en la tabla clientes. Eso es lo que prohíbe la integridad referencial. Pasamos a verlo gráficamente. Aquí vemos cómo tenemos una clave principal en la tabla clientes. Se llama 129 Gonzalo Pérez. Este usuario tiene también una clave secundaria en la tabla alquileres. Por lo tanto, vemos que esta entrada, la entrada número 5, 16 del 9 del 2008 y código de cliente 129, tiene que estar relacionada con 199 de clientes. Si yo pongo este código aquí, obligatoriamente deberá de existir uno en esta tabla. Eso me fuerza la integridad referencial, si no, me daría un error. Esto causa problemas en las operaciones de borrado y modificación de registros, ya que si se ejecutan esas operaciones sobre la tabla principal, si se modifica o borra un cliente, quedarán filas en la tabla secundaria, con la clave externa, haciendo referencia a un valor que ya no existe en la tabla principal.
Si yo borrara este cliente, quedarán, por ejemplo, esta fila en esta tabla. La integridad referencial me fuerza que si yo borro en este lado, también se deberá de borrar esta tupla. Para solventar esta situación se puede hacer uso de estas operaciones. Prohibir la operación no action. Transmitir la operación en cascada. Es decir, si se modifica o borra un cliente, también se modificarán o borrarán los alquileres relacionados con él. Colocar nulos. Set null. Las referencias al cliente en la tabla de alquileres se colocan como nulos, es decir, alquileres sin cliente. Usar el valor por defecto default. Se utilizan un valor por defecto en las claves externas relacionadas. Este valor se indica al crear la tabla. Option default. Otras reglas semánticas serían las reglas de validación check. Condición lógica que debe de cumplir un dato concreto para darlo por válido. Por ejemplo, restringir el campo sueldo para que siempre sea mayor de 1000. Sería una regla de validación. También, por ejemplo, que la fecha de inicio sea mayor que la fecha final. Tenemos también los disparadores o triggers. Se trata de pequeños programas grabados en la base de datos. Estos disparadores sirven para realizar una serie de acciones cuando ocurre un determinado evento, cuando se añade una tupla, cuando se borra un dato, cuando un usuario abre una conexión, etc. Los triggers permiten realizar restricciones muy potentes, pero son las más difíciles de crear.